Queremos darle la bienvenida a todos los que entran en contacto con esta transmisión especial. Estamos llegando a ustedes desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en el Ministerio Internacional de MIR, Dios es mi refugio. El pastor de esta casa es el pastor Juan Miller, y es un lugar donde habitualmente en los últimos años hemos llevado adelante las escuelas de dimensión apostólica, y es realmente una alegría poder utilizar este medio a través de esta transmisión en vivo de Facebook para poder compartir con ustedes un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Estamos recibiendo pedidos de oración de diferentes personas que no solamente entran a estas transmisiones en vivo, sino también lo hacen luego a través de los contactos telefónicos, o ven estas enseñanzas, estas reflexiones de la palabra en otros horarios, en otros momentos, y nos cuentan cómo esta palabra los afecta. Hemos tomado cada miércoles del mes de noviembre para compartir este tiempo de reflexionar en la palabra de Dios, preparándonos. Prácticamente ya estamos en la recta final de este año 2020, ya preparándonos para las últimas semanas de este año. Y aquí tendremos todavía momentos muy especiales. A partir de los primeros días del mes de diciembre, del 5 al 12 de diciembre, tendremos aquí un tiempo muy especial. Tendremos una cadena de oración, de ayuno, de búsqueda, de intimidad con Dios. Lo venimos haciendo cada año, y este año tendremos aquí la apertura y el cierre de esta gran cadena profética que cada año se está llevando adelante. Este año bajo el lema: si Él me besara con los besos de su boca. Una cadena de búsqueda y de intimidad con Dios. Serán días, una semana completa de palabras reveladas de Dios, diferentes ministros que estarán exponiendo la palabra de Dios. Será un momento muy, muy especial. Así que ya estaremos los próximos días dando los anuncios necesarios con respecto a esto, y ya preparándonos a lo que también es parte ya de la historia de nuestras vidas. El 1 de enero abriremos aquí el año, como lo venimos haciendo ya también hace varios años. El 1 de enero aquí nos presentaremos para abrir el año 2021. En esto que hemos vivido ya en tantas otras ocasiones, 12 días de altar por 12 meses de victoria. Va a ser algo extraordinario. Alabanza profética, intercesión, palabras proféticas, directivas proféticas para el año que comienza. Será algo extraordinario. Así que esperamos que cada uno esté en contacto con nosotros para recibir los detalles de cada una de estas cosas que estamos anunciando. Pero hoy quiero ir a las Sagradas Escrituras. Yo le había pedido a Brian en el libro de Mateo, pero quiero ir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Oraba estos días sobre qué tema traer para este miércoles, y le pedía directivas al Espíritu Santo en el tiempo de oración, de mi devocional personal, sobre qué tema poder compartir con todos aquellos que entran en contacto con esta transmisión. Y el Espíritu Santo atrajo mi atención y plasmó en mi alma, en mi espíritu, y trajo a mi mente Lucas capítulo 11,
del verso 1 en adelante, y quiero reflexionar en la palabra de Dios junto con ustedes, que reflexionemos juntos, que escudriñemos juntos la palabra de Dios. Y dice así las Sagradas Escrituras: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto es muy importante como palabras de introducción. Primero, que los discípulos eran testigos de la vida de oración de Jesús. Es muy importante esto. Para aquellos que somos pastores, apóstoles, profetas, maestros, ministros del nuevo pacto, es muy importante que nuestra vida de oración llame la atención de nuestros discípulos, de nuestros hijos de fe, de nuestros hijos espirituales. Aquellas personas que te rodean, aquellos que caminan contigo, ¿qué es aquello que tú portas, que tú cargas? ¿Qué es aquello que tú tienes que llame la atención de las personas que te rodean? Si ejerces alguna tarea ministerial y tienes, como dije, hijos espirituales, hijos de fe, discípulos, ellos que caminan contigo, ¿qué es aquello de ti que les llama la atención? Porque hay gente que se obnubila por los zapatos que lleva su líder, su pastor, su apóstol, su profeta. Dice: yo quisiera tener los zapatos que tiene el profeta, yo quisiera tener el traje que tiene el apóstol, a mí me gustaría tener el reloj que tiene el predicador, a mí me gustaría tener el peinado que él tiene. Yo he sido testigo de algunas de estas interacciones, estas relaciones que se dan en los ámbitos de lo que llamamos iglesia. Gente que intercambia datos de sastrería, ¿no? ¿Dónde te compraste ese pantalón? ¿O dónde puedo conseguir el mismo traje que tiene el predicador? Me gustaría tener esos zapatos, o otros que son los hermanos joyeros, ¿no? Que son los que ven qué reloj usa el predicador, qué anillo usa el predicador. Porque hay gente que va a ver eso, y hay gente que se obnubila o se encandila por la billutería apostólica y profética de estos días, ¿no? Porque es eso, ¿no? Son encandilados por el reflejo del anillo, del reloj, del zapato, del peinado, del traje, de la corbata o del peinado. Pero me llama la atención que estos que eran discípulos de Jesús, caminaban con Jesús, no fueron impactados por ninguna de estas cosas. La Biblia no nos habla mucho de la vestimenta de los profetas. La Biblia no nos habla mucho del peinado de Jeremías o de Elías. La Biblia no nos habla mucho de los apóstoles. Pero sí hay algo que es un punto en común en la vida de los profetas, y era la vida de intimidad con Dios, la relación personal con Dios que ellos tenían. Eso era algo que podía ser observado, algo que podía ser tenido en cuenta por aquellos que los rodeaban. Vemos a un Elías como un hombre que restauraba altares. Vio una nación que le había dado la espalda a Dios, y el trabajo del profeta Elías fue
traer el corazón de Israel y acercar el corazón de Israel al corazón de Dios. Esa fue su tarea profética a lo largo de todo su ministerio. Y así vemos cuál era el punto en común que hay entre los profetas, y es que ellos tenían una relación íntima y personal con Dios. Y llegamos a los discípulos de Jesús. Y si había algo que le llamaba la atención a los discípulos de Jesús, era la intimidad que Jesús tenía con el Padre. Habían sido testigos de los momentos de oración de Jesús. Y luego que lo escucharon a Jesús orar, luego que vieron cómo Él desarrollaba la intimidad con el Padre a través de la oración, ellos se acercaron cuando Él terminó de orar para hacerle a Jesús esta petición: Señor, enséñanos a peinarnos como tú te peinas. ¿Dice eso la palabra? No. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ellos se acercaron. Las Escrituras revelan, en otros pasajes, que los discípulos estaban a un tiro de piedra de donde Jesús oraba. Esto es una costumbre en el contexto de la cultura hebrea, y es algo que muchas veces los maestros o los padres hacían con sus hijos. Por ejemplo, si el papá tenía una conversación privada con alguien, tomaba una piedra y la arrojaba y le decía a sus hijos: es ahí donde quiero que ustedes me esperen, a un tiro de piedra. Y el padre establecía la distancia al tiro de piedra para que sus hijos no se alejaran más que a la distancia de la piedra que el padre establecía como un límite. Y esto es algo muy habitual en la cultura hebrea. Y dice que los discípulos oraban a un tiro de piedra. Jesús tiraba la piedra y le decía: ahí se quedan. Y a un tiro de piedra es la distancia prudente para que el padre vea lo que el hijo hace, o el maestro vea lo que el discípulo está haciendo. Es una manera de vigilar a aquel que está bajo mi autoridad, bajo mi enseñanza, para yo observar que realmente esté prestando atención. Por ejemplo, aquí hay varias personas que están escuchándome a un tiro de piedra. Y desde acá yo veo el que está atento, veo el que se distrae, desde acá veo el que se queda dormido, veo el que mira el reloj, observo porque tengo a la gente a un tiro de piedra. Era una costumbre de los padres, de los ancianos de aquellos días, de los que enseñaban, eran maestros, tener a los discípulos a un tiro de piedra. Eso significa: te estoy mirando, te estoy observando, te estoy vigilando, te tengo a un tiro de piedra. Es bueno tener discípulos a un tiro de piedra, no tirarles una piedra, aunque a veces nos da gana, ¿no? Pero a los discípulos hay que tenerlos a un tiro de piedra para poder observar lo que uno está haciendo. No porque uno no tenga confianza, no porque uno no crea que ellos puedan llevar adelante alguna tarea y que no tengan la capacidad para hacer cosas. Pero el tiro de piedra revela que hay alguien a quien yo le rindo cuentas, alguien a quien yo obedezco, alguien que me puede perfeccionar, puede observarme para bien. El tiro de piedra significa ser observado porque tengo un modelo del cual aprender. Así que Jesús los ponía allí a un tiro de piedra, se iba a orar, pero los tenía cerca, de tal manera que al tiro de piedra ellos podían escuchar la intensidad con la cual Jesús oraba. Al tiro de piedra yo podía observar gestos, niveles de voz en la oración. Por eso era muy importante esto que se establecía como un límite de cercanía de aquel que me está discipulando. Estar a un tiro de piedra. Qué bueno que yo tengo hijos espirituales a un tiro de piedra, y hay hijos espirituales que tienen a un padre de fe a tiro de piedra.
donde nos podemos escuchar, nos podemos observar mutuamente. Así que Jesús estaba allí, tenía a sus discípulos a un tiro de piedra, ellos escuchaban cómo Él oraba y ellos fueron atraídos a decirle esto a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y esto es algo que es impresionante leyendo los 4 evangelios. Yo he leído los evangelios y hay historias en los evangelios que se repiten y son contadas de diferentes puntos de vista, según dónde estaba el autor del evangelio observando lo que Jesús hacía. A veces se está relatando, se está hablando del mismo milagro, pero en cada evangelio hay palabras que cambian, opiniones que cambian con respecto al mismo milagro, porque el milagro se relata según como cada uno estaba ubicado para ver esa escena. Y hay algo que, leyendo los evangelios, yo no he encontrado otra frase como esta. No hay una frase donde los discípulos le digan a Jesús: enséñanos a multiplicar panes y peces. No le pidieron: enséñanos a multiplicar panes y peces. Ni tampoco le dijeron: enséñanos a resucitar muertos. No hay una frase en ninguno de los evangelios que diga: enséñanos a convertir el agua en vino. Enséñanos a dar vista a los ciegos. No existe una petición de estas características en ninguno de los 4 evangelios. Pero sí, esta es una frase que se repite. Y es que ellos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Porque si hay algo que se desprende de esto que acabamos de mencionar, es que todo lo demás es resultado de la vida de oración. Todo lo demás es resultado de la oración. Así que ellos se enfocan en la fuente. Ellos se enfocan en la prioridad. Ellos se enfocan en la causa, de donde todo va a surgir en la vida de fe. Y todo en la vida de fe se desprende de la oración. No puedo crecer en mis niveles de fe, no puedo crecer en mis niveles de compromiso con Dios, no puedo crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, no puedo desarrollarme, ni puedo transicionar de discípulo a maestro, no puedo transicionar de discípulo a apóstol, no puedo transicionar de líder a pastor, no puedo transicionar de un lector de la Biblia a ejercer el magisterio de las Sagradas Escrituras si no paso por esto que es lo más importante, y es desarrollar nuestra vida de oración. El 90% de los creyentes no tienen vida de oración. Se han hecho estadísticas con respecto a esto. Y de 100 ministros del Evangelio, que fueron encuestados y respondieron sinceramente a las preguntas que se le hicieron, el 97 de 100 ministros confesaron que ni siquiera oraban 10 minutos a la semana. De 100 ministros del Evangelio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, líderes, que fueron encuestados en una organización, en un ministerio, fueron encuestados y de 100, 97 respondieron sinceramente que no oraban ni siquiera 10 minutos a la semana. En esa misma encuesta se supo que solamente el 5% de los encuestados, el 5% de 100 personas, solamente el 5%, solo el 5% diezmaba, ofrendaba de la manera correcta. De 100 ministros encuestados, solamente uno
había leído la Biblia entera. Solamente uno de 100, uno leyó la Biblia completa. De 100 ministros que se encuestaron, solamente 5 leían un capítulo a la semana completo de la Biblia. Y con estos parámetros es que hoy se edifican templos. Así que tenemos templos con congregaciones que habitan esos templos. Pero la realidad es que las congregaciones que habitan esos templos se congregan pero no tienen una vida de oración. Se congregan pero no estudian, no escudriñan, no leen la Biblia. Por lo tanto, la mayoría de nosotros pastoreamos personas que no tienen una relación con Dios, que dependen de nuestra propia relación con Dios. Hay gente que viene para que yo ore por ellos, hay gente que llega para que nosotros oremos por ellos, hay gente que vive del ayuno que nosotros podemos hacer y como una gota de agua en la sed de su alma cae una prédica que nosotros damos. Pero ¿se puede vivir con una gota de agua al día? ¿Se puede vivir con una cucharada de agua a la semana? Por eso, en los días que vivimos, la iglesia se ha vuelto como una mujer raquítica que amamanta pero no se alimenta. Y vive en un estado famélico, en un estado de anemia espiritual. Porque amamanta, pero ella misma no se alimenta. Por eso es importante volver a estos principios inerrantes, inalterables e inamovibles del reino en el cual servimos. Yo recuerdo haber conocido al Señor cuando tenía 15 años. Y recuerdo que cuando yo acepté al Señor, viví una experiencia extraordinaria porque tuve un encuentro con Dios. Y recuerdo que un líder me visitó en mi casa porque yo tenía una lista de preguntas que quería hacerle con respecto a las cosas de Dios. Yo había nacido en una iglesia, en una casa apostólica romana. Mi familia era una familia católica romana. Así que lo que yo sabía de Dios era lo que la iglesia católica, entre comillas, me había enseñado. Había tomado la primera comunión. Y en mi casa había Biblias, pero Biblias que no se leían, solamente adornaban una parte de la biblioteca. Así que cuando yo acepté al Señor, recuerdo que fui a buscar una de esas Biblias que estaban allí, pero la leía y no la entendía, no comprendía lo que leía. Y tenía muchas preguntas para hacer. Así que recuerdo que enviaron a un líder de la iglesia para que respondiera a esas preguntas. Y una de las cosas que yo le pregunté es por qué yo leo la Biblia y no la entiendo. Dentro de muchas otras preguntas, una lista que yo había escrito. Yo soy muy de hacer listas con las preguntas. Y todavía hago listas con preguntas que le hago a Dios. Al principio, en mi ignorancia, yo esas preguntas las hacía a un líder. Pero recuerdo lo que ese líder tan sabiamente aquella vez me dijo cuando me visitó. Me dijo, hay respuestas que yo te las puedo dar y hay preguntas que yo puedo contestar. Pero hay otras preguntas que tenés que aprender a hacérselas a Dios. Entonces yo le dije, ¿y cómo le hago preguntas a Dios? Y ahí recibí la primera gran lección de discipulado y de mi vida de fe. Me dijo, orar es hablar con Dios.
Y es muy diferente rezar que orar. Porque rezar es repetir algo, pero orar es hablar con Dios como si hablaras con alguien cara a cara. Y cuando tú oras y hablas cara a cara con alguien, tienes que hacer un silencio cuando haces preguntas para darle tiempo a que Él te responda. Y me dijo y me enseñó, cuando hables con Dios, tómate el tiempo necesario para escuchar su voz y para que Él responda lo que tú preguntes. Y yo le dije, yo sé rezar. Y le conté sobre los rezos de memoria que había aprendido para tomar la primera comunión en la Iglesia Católica. Y él, recuerdo que en la última hoja de la Biblia, que es una hoja que está en blanco en todas nuestras Biblias, él me dijo, mira, yo te voy a escribir acá un modelo para que de esta manera vos empieces a orar. Pero luego aquí hay puntos suspensivos, porque cuando empieces la conversación con Dios, luego lo vas a ir llenando con tus propias palabras. Y recuerdo, el primer día, yo siguiendo aquel modelo de oración. Y él me dijo, cuando termines, dile, Señor, ahora yo quiero escuchar tu voz. Y después que digas, Señor, quiero escuchar tu voz, luego que hables y le digas al final, Señor, ahora yo quiero escucharte, porque esto no es simplemente yo hablar, quiero que tú me respondas, quiero escuchar tu voz. Me dijo, recién ahí abrí la Biblia. Y Él va a comenzar a conectarse contigo, a comunicarse contigo a través de su palabra. Así que empecé el primer día, y seguí el segundo día, y el tercer día, y comencé luego de hacer aquello que Él me había dicho, a leer las Escrituras, y fui siendo guiado hasta el día de hoy. Ya pasaron 30 años, y cada mañana, y cada día, cuando entro en mi tiempo devocional con Dios, hago silencio, y el Espíritu Santo atrae mi atención. Comienzo a escuchar los latidos del corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Pero recuerdo aquellos días, porque recuerdo que pasaron 7 u 8 días de aquella oración que me escribieron en la parte de atrás, en la última hoja en blanco de la Biblia, y recuerdo que algo sucedió. Al 7º, 8º día, no recuerdo bien, mientras oraba, comencé a experimentar algo. Comencé a sentirme raro. Comencé a tener un sudor extraño. Algo invadió mi cuerpo y comencé a temblar. Y de repente mi lengua dejó de poder hablar normalmente. Y parece que como que empecé a tartamudear y no entendía lo que me estaba pasando. Pensé que me estaba sucediendo algo, yo mismo no podía describir lo que me estaba ocurriendo. Pero bastaron 7 días para que el Señor me guiara a la experiencia más extraordinaria de mi vida, donde fui bautizado y lleno por el Espíritu Santo. Tenía 15 años. A partir de ahí mi vida nunca más volvió a ser la misma. Porque ahora no solamente oraba, sino que ahora iba a tener aquel que iba a ser mi compañero inseparable. Porque yo voy al Padre, dijo Jesús, pero yo no los dejo solos ni huérfanos. Porque enviaré al Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y a toda justicia, y les enseñará todas las cosas. Y cuando no tengan palabras, ni sepan cómo expresarse, Él les pondrá las palabras adecuadas en su boca. Porque este Espíritu Santo será lo que se llama en lengua griega el paracleto. Algunos lo traducen en español como el consolador, otros lo traducen como el personal trainer o el director técnico de tu vida. ¡Qué extraordinario!
haber vivido esa maravillosa experiencia. De tanto en tanto recuerdo aquel líder que me dio la clase de discipulado más importante de mi vida, con aquella oración que me escribió de puño y letra, porque llenó aquella hoja de puntos suspensivos y me desafió a que llene lo que faltaba con mis propias palabras. Y fue allí que aprendí a orar. Entendí a partir de ese momento que podía tener una relación íntima y personal con Dios. Después vinieron otras experiencias, más conocimiento de las Escrituras, intervenciones poderosas y profundas del Espíritu Santo en mi vida, personas que fueron asignadas a mi vida para enseñarme diferentes cosas en mi vida de fe. Recuerdo cuando alguien me habló del ayuno por primera vez. Recuerdo cuando fui desafiado a ayunar por primera vez. Fueron al principio pocas horas, un par de horas, pero luego fueron 12 horas. Y luego fue un día completo de ayuno. Y luego vinieron 2 o 3 días seguidos de ayuno. Y luego llegó el desafío de 21 días de ayuno y oración para entrar en intimidad con Dios. Diferentes momentos, estaciones, temporadas donde fuimos guiados para establecer una relación íntima, personal y profunda con Dios. Los que somos pastores, los que somos maestros de las Sagradas Escrituras, que a veces queremos estar en la nueva ola de la revelación, que siempre queremos tener algo que impacte a la gente. ¿Qué es lo que puedo enseñar? Invertimos en libros y queremos comprar el último libro del apóstol que está en vigencia en las naciones. Pero todo se resume a esto que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe. En las librerías cristianas de hoy tenemos libros que nos enseñan sobre todo cómo prosperar en 7 días, cómo multiplicar tus talentos en una semana. Tenemos libros en nuestras bibliotecas: sanidad del alma, sanidad interior, libros de liberación, cómo pisar a Satanás en la cabeza, cómo romperle la costilla al diablo. Libros de guerra espiritual, de alto nivel, cómo enfrentar a los demonios de alto rango. Multitud de libros. Si pudiéramos hacerle preguntas al apóstol Pedro, al apóstol Juan, y les preguntáramos a ellos cómo es que lograron ser fieles a Jesús como fueron ellos hasta la muerte, a tal punto que dice la tradición, la historia, los registros históricos, que Pedro, en el momento que llegó el momento final de su vida, perseguido hasta la muerte, murió, dice la historia, como Jesús en una cruz, y que él en el último momento dijo: por favor, a mí la cruz me la dan vuelta, pónganme cabeza abajo porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro.
Esos son discípulos fieles al Maestro en cualquier circunstancia. ¿Será que hoy nosotros podemos generar discípulos fieles a Dios en cualquier circunstancia? Pastores, ministros, ¿hemos logrado levantar en este tiempo que dure nuestro ministerio en la tierra gente que le sea fiel a Dios en cualquier circunstancia? En la lista de la gente que hemos discipulado a lo largo de nuestra vida de fe, de nuestra vida ministerial, ¿podemos decir que hemos logrado discipular gente que se ha vuelto fiel a Dios en cualquier circunstancia, que no los mueve el frío ni los altera el calor? Porque nosotros tenemos discípulos que en el frío andan bien, pero cuando vienen los días de calor ya les cambia el semblante y les cambia el carácter. Hay gente que ya te dice, uy, la humedad me está matando. Discípulos que los mata la humedad, a otros que los afecta el calor, y a otros que los afecta el frío, y a otros que en primavera tienen alergia. Entonces, imagínate si le hablas de la cruz, si les hablamos de llevar la cruz, de serle fiel a Dios en cualquier circunstancia. ¿Y por qué cuesta tanto? Que los creyentes de hoy permanezcan fieles. Y es porque les hemos enseñado muchas cosas, pero nos hemos olvidado de lo más importante. Y la mayoría de la gente que se congrega en los templos que hemos levantado no son más que parte del mobiliario, porque saben los días de reunión, saben los coros y los cánticos que están de moda, pero no saben orar. Una intercesora una vez me dijo, si querés conocer el nivel de fe en el cual una iglesia se mueve, escúchalos orar. Es más, recuerdo aquel consejo sabio que me dio en aquel momento. No invites a un predicador que no lo hayas escuchado orar antes. Me dijo, cuando vayas a invitar a un profeta, un apóstol, un maestro, un predicador, primero escúchalo orar. Ve al lugar donde él actúa en su ministerio y pídele orar un momento con él. Y pídele que levante una oración. Y luego que lo escuches orar, tráelo al altar de tu casa ministerial. ¿Quieres saber cómo está el adorador? Pastor, ¿quieres saber cómo están los adoradores de tu iglesia? Tráelos a la oficina e invítalos a una reunión de oración. No que canten, que oren, escúchalos orar. ¿Quieres saber cómo están los músicos? Hazlos orar. ¿Quieres saber cómo está el maestro de escuela dominical? Reúne a las maestras de escuela dominical, que son las que ministran a los niños y son las que impactan a la descendencia y a la nueva generación. Tenemos maestros de escuela dominical que no oran, no han orado, no tienen intimidad con Dios, y a esos maestros nosotros les delegamos a nuestros hijos. Líderes de jóvenes que ministran a la juventud de nuestra iglesia y no saben orar. Saben de ropa, saben del calzado que está de moda, pero no saben orar. Hay gente que habla muy lindo, pero sus palabras revelan que no tienen una vida de oración. Y son los que ministran a nuestros jóvenes. Me hago responsable de esto. Es hora que tengamos con nuestros discípulos escuelas de oración. Que si hay algo que debe impresionar a aquellos
a los cuales paternizamos en la fe sea nuestra intimidad con Dios. Hay gente que a veces cuando yo predico alguna palabra revelacional, directiva, rectora, instructiva para la iglesia, hay gente que viene y me dice: ¡wow! Lo que usted predicó, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué libro leyó? ¿De dónde saca estas cosas, apóstol? Dígame, ¿qué libro me puedo comprar? Pero si está ahí en la Biblia, yo la leí tantas veces, pero ¿cómo usted de ahí saca una prédica? ¿Dónde está eso? Porque la letra es leída y el logo lo tenemos ahí a disposición, pero el rema solamente viene cuando tú contactas con el corazón de Dios. Los latidos del corazón de Dios son escuchados solamente cuando tú tienes intimidad con el Padre. Es esa intimidad lo que hará que tu prédica no sea algo hueco, vacío, sin sentido. En el tiempo de los congresos, en el tiempo de las redes sociales, en el tiempo de la literatura cristiana como la que hoy hay, en el medio en el tiempo de YouTube, Instagram, Facebook, donde en un minuto a tal o cual predicador hay algunos. El otro día hablaba con alguien que me dijo algo que me impactó. Mira lo que me dijo: desayuné con Maldonado, almorcé con Calle Luna, merendé con Rudy Gracia. Me dijo así. Digo, ¿cómo hiciste? ¿No? YouTube dice: desayuné con Maldonado, almorcé con Calle Luna, merendé con Rudy Gracia. Mi esposa pasó la tarde con Yesenia Ten. Y cerramos el día con Benny Hill. Y yo, fiel a la directiva profética, digo: desafíate a vos mismo a desayunar con Jesús, a merendar con el Espíritu Santo, a almorzar la palabra de Dios y al cerrar el día orando. Hemos reemplazado la voz de Dios con la voz de Guillermo Maldonado, y hemos reemplazado los latidos del corazón de Dios con las frases de Calle Luna, y hemos reemplazado la búsqueda de Dios en el día por la palabra en voz alta de Rudy Gracia, y hay mujeres que han reemplazado la intimidad con Dios por la voz de Yesenia Ten. Por eso tenemos una Biblia que no es leída, y altares que se volvieron plataformas donde el fuego de Dios ya no desciende, donde los endemoniados no son libres, los oprimidos no son libres, los enfermos no son sanados. Porque hemos aprendido todo, pero no hemos aprendido a orar. Nos hemos vuelto expertos en liturgias, pero no sabemos cómo conectar con el corazón de Dios. Somos vacacionistas de la presencia, y déjeme decirle que con eso no basta, porque las Escrituras dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay dos palabras claves allí: habitación y morada. Si tú no haces de tu relación con Dios habitación y morada, nunca podrás disfrutar
de lo que del Salmo 91 se desprende. Lo que el Salmo 91 contiene es herencia para aquellos que han hecho de Dios su habitación y su morada. Por eso algunos se frustran, porque ven algo que no viven ni practican. Y dice, la palabra de Dios dice, caerán 1000 y 10.000, pero a mí me pasan los 1000 y 10.000 por arriba. La Biblia dice que no tendrás temor al terror nocturno, y yo no puedo dormir, pastor, si no prendo la luz a la noche. Y la Biblia dice que me voy a librar del lazo del cazador, y a mí me viven pisoteando la cabeza los demonios. ¿Por qué no leo y a mí no me funciona? No te funciona porque esto solamente funciona para aquellos que han hecho de Dios y su presencia su habitación y su morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y disfrutará de lo que viene de su presencia. Esto no es para vacacionistas ocasionales, que según cómo está su estado de ánimo se congregan o no se congregan, escuchan o dejan de escuchar, leen o dejan de leer. Esto es para aquellos que se introducen, se meten en intimidad con Dios, a escuchar los latidos de su corazón. Son esos que cuando van a la presencia de Dios dicen, Señor, úngeme o me muero. No quiero dar un solo paso más sin tu gloria, sin tu presencia. No puedo vivir un solo día más sin escuchar los latidos de tu corazón. Son esos que cuando llegan a Jesús no le importa ni el agua que se convierte en vino, ni el ciego que recibe la vista, ni la multitud que grita por los milagros. Son esos que llegan y dicen, lo que queremos que tú nos enseñes es a orar, porque todo lo demás se desprende de que oremos como tú oras. Enséñanos a orar. Aceptaremos el desafío como padres de enseñarle a orar a nuestros hijos. ¿Cuál es la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que oraste tomado la mano de tu esposa? Si eres padre, ¿cuándo fue la última vez que tus hijos te escucharon orar? Si eres pastor, dime qué día o cuándo fue la última vez que la iglesia te vio postrado y derramando tu corazón como agua delante de su presencia. ¿Será que hoy hay gente bajo nuestro pastorado que pueda decir, yo quiero orar como ora mi pastor? Quiero orar como ora mi pastora. No queremos perder la apariencia ni la compostura. Vivimos ante el ojo crítico de las Mical de esta hora, que creen que somos ridículos cuando lloramos, o nos postramos, o danzamos para Dios. Sí, nos tildan de exagerados, de radicales. Pero si parezco vil, dijo David a Mical, delante de tus ojos, me importa muy poco lo que tú opines de mí. Me haré más vil delante de tus ojos por causa del Señor. No me importa lo que tú opines, a mí lo que me importa es agradar el corazón de Dios. Y esa respuesta de David fue crucial y fue fundamental para lo que iba a ocurrir los próximos 40 años en Israel. Esa fue la respuesta que determinó un antes y un después de lo que iba a pasar en la ciudad de Jerusalén. Algo sucedió, porque cuando David danzó, dice las Escrituras, delante de Dios con todas sus fuerzas, la presencia de Dios vino y se quedó allí. Alguien escribió sobre eso y llamó aquel altar que David edificó para Dios de intimidad. Alguien lo llamó la casa favorita de Dios, el lugar donde Dios entró y no quiso irse. ¡Wow! Si no leíste ese libro, léelo.
Tommy Kennedy escribió ese libro, La casa favorita de Dios. Cuando David terminó de edificar aquel altar y adorar a Dios y preparar el lugar para traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, cuando todo estuvo listo y David danzó con toda su fuerza, dice que Dios llegó allí y fue el lugar al cual Dios llegó y el lugar del cual Dios no quiso irse. ¿Será tu casa el lugar donde Dios llega para no querer irse? ¿Serán nuestros templos el lugar y nuestras reuniones donde la presencia de Dios llega para no retirarse? ¿O será que cuando Dios ve en nuestros cultos, dice la misma canción, la misma prédica, la misma oración, la misma película? ¿No le ha pasado a usted esos domingos en la tarde, que a veces uno está aburrido, un sábado en la tarde, y uno está cambiando los canales con el control remoto, y usted dice, esta película ya la vi? Mi esposa dice, no vas a ver lo mismo, a mí me gusta mucho Parque Jurásico de los dinosaurios, y me distraigo, y mi esposa dice, otra vez, me dice, si ya sabes cómo va a terminar. Es que me gustan los dinosaurios, otra vez, no. Pero los hombres, al revés de las mujeres, tenemos la capacidad de ver siempre la misma película y de emocionarnos con lo que ya nos emocionó, pero volvemos a verlo, volvemos a emocionar como si fuera la primera vez que la vemos. Es una capacidad de los hombres. Y mi esposa dice otra vez, de nuevo, aburrido, yo me voy, me dice, te dejo solo, mirá, dice, pero yo me voy. Y a veces Dios se encuentra con la misma película cada domingo. Ya sabe lo que vamos a cantar, ya sabe lo que vamos a decir y ya sabe lo que vamos a predicar. Dice, esta película ya la vi, voy a cambiar de canal. ¿Y qué hace Dios? Cambia de templo. Dice, bueno, hoy ya no estoy acá en Demín, me voy al otro de la vuelta. Y cambia de canal. Hace zapping desde su trono. Dice, cambia para la vuelta. Y a la vuelta están cantando la misma canción, predicando la misma predica. Está el mismo hermanito que está ofendido con el pastor porque el pastor le dijo que llegue a orar. Dice el Señor dice, otra vez la misma prédica, la misma historia. Ya sé cómo termina esto. Este se ofende con el pastor y se va a otra iglesia. Ya sé el final, cambia de canal. Pero aquella casa que David edificó y preparó para que venga el arca del pacto fue el lugar que Dios visitó y del cual no quiso irse por 30 años. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Te desafío. Hay gente que está escuchando esta transmisión de diferentes lugares y algunos estarán aplaudiendo esta prédica, otros estarán diciendo gracias a Dios, otros estarán enojados, otros refunfuñando, algunos rechinando los dientes. Espero que no esté ninguno endemoniado, porque al fin y al cabo lo único que estoy hablando es sobre que hay que aprender a orar. Yo creo que la gente que ora y aprende a orar y conoce los latidos del corazón de Dios en la intimidad de la oración es una persona que no le cuesta luego dar su diezmo, su ofrenda y su primicia. Cuando tú te preguntas por qué la gente no diezma, es porque no ha orado, y el que no ora no ama a Dios, no ha experimentado el amor de Dios. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que ama, que no ama, que dé algo? ¿Sabes que la ofrenda tiene que ver con el amor? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Hay alguien que puede ser dador alegre si no ha desarrollado primero una vida de oración? No, porque le pides una ofrenda y parece que te está donando una mano, un pie, un hígado, un riñón, un pulmón. Dios ama al dador alegre. ¿Puede alguien convertirse en dador alegre si no ha amado a Dios en la intimidad? ¿Le puedes pedir, tú como pastor, le puedes pedir tiempo a la gente? ¿Le podemos pedir tiempo a la gente que no ha estado dispuesta a darle un minuto de oración? Un día de oración, una tarde de oración, y le vas a pedir que te dé tiempo. Si no se le han dado a Dios, te lo van a dar a ti, pastor, el tiempo. Por eso los pastores le dicen, hermanos, hay que estar, hay que hacer esto. No, pastor, no tengo tiempo. ¿Qué te van a dar tiempo a vos si no se lo dan a Dios?
No, hermanos, porque yo acá escribí un estudio, los quiero discipular, les quiero enseñar. ¿Qué van a leer lo que vos escribiste si no han leído nunca la Biblia? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Está haciendo referencia a Juan el Bautista, y no es cualquier personaje de la Biblia, porque de Juan el Bautista la Biblia dice que como él no hubo otro profeta, ni ningún otro profeta jamás habrá como Juan el Bautista fue profeta. Así que un estándar de profeta lo encontramos en Juan el Bautista. Esos son los profetas que de tiempo la iglesia necesita, de la talla de Juan el Bautista, los que preparan camino. Porque aquel Juan el Bautista preparó el camino del Mesías, del Redentor, el Salvador. Pero los Juan el Bautista de este tiempo son los que tienen que preparar el camino para la venida del Señor. Enséñanos a orar. ¿Cómo? Porque hay una manera de orar. Observen allí las Escrituras. ¿Cómo también Juan enseñó a sus discípulos? Si hay algo importante del ministerio profético de Juan el Bautista, tenía una escuela de oración. Escuela de oración. Desafío 2021, Pastor Juan Miller. Creo que la escuela de dimensión apostólica del año próximo podría ser esta: escuela de oración. La escuela de dimensión apostólica del año 2021 se va a enfocar en que la gente aprenda a orar. Los queremos escuchar orar. Les vamos a enseñar y queremos escuchar orar. No quiero las hermanitas que tiemblan, emocionadas cuando yo toco el shofar. No quiero escuchar orar. Vamos a invitar al pastor Pablo Calderón porque lo queremos escuchar orar. Sería bueno escuchar orar a los sonidistas, porque algunos de los sonidistas, primero hay que orarlos para... Lo dejo ahí el tema. No el que tenemos hoy acá, que está bien alineado con destino y con propósito. Porque a veces pensamos que hay algunas tareas de la iglesia que no hacen falta que estén regadas de oración. Como que el sonidista maneja la técnica, maneja la consola, el sonido, sube y baja las teclas. Como que los de multimedia están en otra cosa, que no es necesario orar. No, tienen que orar los porteros de las iglesias, congregaciones y ministerios. El liderazgo tiene que tener reuniones de oración. No, es que en el tiempo donde yo crecí en mi vida de fe, cuando era un joven, un adolescente, la reunión de oración de los lunes iban un par de viejas, unos viejos, los más viejos de la iglesia, porque la reunión de oración era la menos visitada y la más aburrida. ¿Será que podremos tener nuevamente lo que algunos hombres de Dios vivieron en la historia de sus ministerios, donde las reuniones de oración deben ser las reuniones más concurridas de nuestro ministerio, donde venimos para escuchar los latidos del corazón de Dios? Pregunta a la gente que estás discipulando: ¿alguno alguna vez oró con gemidos indecibles y experimentó dolores de parto en la oración? ¿Alguna vez tu oración dejó de pronunciar palabras para convertirse en el gemido de alguien que está pariendo una nueva temporada en la intercesión? Podríamos tener el próximo año 2021 escuela de oración, Getsemaní. Señor, enséñanos a orar. Y yo titulé la enseñanza de hoy, y ya termino, el Padre Nuestro. Nos quedamos solo en la introducción.
Lo leeremos y lo dejaremos para una próxima ocasión. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid. Y hay algo muy extraordinario en los textos del griego original, esta expresión decid. Tengo aquí mis apuntes. Esta expresión decid significa la voz de alguien que con autoridad va a marcar tiempos. Decid. Esto debe leerse de esta manera: Padre, como un golpe de un cetro de autoridad. Ese es el tono de voz de la oración. Jesús no dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. No. Lo que dice aquí es que la voz es la voz militante. Es como una voz profética, determinante. Padre, que marca tiempos, que legisla. Es una voz de autoridad legislativa, de gobierno. Porque no se va a hablar cualquier cosa ni se va a pedir cualquier cosa. No. Observen bien. Es una voz militante, legislativa, que marca tiempos de decreto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco paternidad, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No puedo santificar el nombre que no conozco, no puedo declarar, ni decretar, ni legislar santidad en algo que ignoro. Ese santificado sea tu nombre tiene que ver con la revelación de lo que ese nombre contiene. Sikenu, Dios es mi justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En tu nombre hay Yahweh Sikenu, eres mi justicia. El Señor, oh Yahweh Makadesh, eres quien me santifica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yahweh Shalom, eres mi paz. Santificado sea tu nombre. Yahweh Shama, porque tú estás aquí. Santificado sea tu nombre, porque tú eres Yahweh Rafa, el que sana. Santificado sea tu nombre, porque tú eres Yahweh Shireh, el Dios que proveyó, provee y proveerá. Santificado sea tu nombre, porque es Yahweh Nisi, mi bandera. Santificado sea tu nombre, es Yahweh Raha, el Señor es mi pastor. Santificado sea tu nombre. Eso es lo que su nombre contiene. Venga a nosotros tu reino. Solamente voy a leerlo para terminar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero dejarlo aquí, la hora avanzado, pero me comprometo muy pronto a continuar con esta enseñanza. Señor, enséñanos a orar. Padres, enseñemos a nuestros hijos a orar. Matrimonios, oremos juntos. Pastores, enseñemos a nuestros discípulos a orar. Apóstoles, enseñemos
a la iglesia a orar. Profetas. Qué gran desafío. Quiero escuchar profetas que le enseñen a la iglesia a orar como oraba Elías. Profetas, enseñemos a esta generación a orar como Juan el Bautista. Hemos disfrutado de las palabras proféticas, de la activación de promesas, hemos escuchado los decretos de Dios, pero este es el tiempo y la hora donde nos toca legislar como apóstoles y profetas del tiempo del fin. Porque hemos sido enviados a la iglesia de los últimos días, donde el amor de muchos se enfriará. No estoy profetizando, predicando, enseñando en cualquier escenario. De mí hablan las Escrituras cuando dicen que en los últimos días que vienen sobre la tierra no son días fáciles, porque estos últimos días serán como los días de Noé, donde la perversión va a ganar la faz de la tierra, donde la iglesia va a claudicar, donde el corazón de la iglesia va a divagar, donde el amor de muchos se enfriará, donde la gente se volverá inconstante en todos sus caminos. Nos tocará pastorear gente de doble ánimo, sensual sin el Espíritu. A esta generación hemos sido enviados como apóstoles y profetas. Los días donde el amor de muchos se enfriará, esos son los días que vivimos, y en ese escenario profético estamos parados. Por lo tanto, es la hora donde el Espíritu y el manto de Elías debe manifestarse en la tierra, para que el corazón de los hijos vuelva al corazón de los padres, y el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos. Estos días fueron profetizados. El Espíritu Santo caerá sobre toda carne, y otra vez el Espíritu y el manto de Elías se manifestará en la tierra. Es el gran desafío, ministrar a la generación donde el amor de muchos se enfriará. Y ahí está la intervención de los apóstoles y profetas de esta hora, encendiendo altares y levantando la voz como Elías la levantó, diciendo en medio de este tiempo: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Alguien dijo alguna vez: ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de Elías? Recuerdo haber leído un libro que me ha impactado, ¿Por qué no llega el avivamiento?, que lo escribió Ravenhill. Y cuando la gente estos días pregunte ¿dónde está el Dios de Elías?, la respuesta será: ¿dónde están los Elías de Dios? Porque donde están los Elías de Dios encendiendo altares, allí Dios derramará la revelación de quién es Él. Donde haya hombres que enciendan altares, Dios se revelará. Oramos terminando. Oramos por la audiencia de esta transmisión desde aquí, desde el Ministerio de MIR. Oramos por la gente que se conecta desde Chile, Estados Unidos, Costa Rica y de diferentes puntos de Argentina. Oramos por los hijos de esta casa de MIR. Oramos por hijos de fe, hijos espirituales, hijos ministeriales, alumnos de nuestras escuelas. Desde aquí les abrazamos y les desafiamos esta noche, antes de cerrar tus ojos, inclina tu corazón
a la palabra de Dios. Y dile: Señor, quiero escuchar tu voz. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Creo en el poder creativo de tu palabra. Creo que esta palabra hablada tiene poder para crear células nuevas, órganos nuevos, huesos nuevos, sangre nueva. Donde esta palabra llega, tus ángeles se mueven detrás de esta palabra. Espíritu Santo, bate tus alas. Ángeles se mueven detrás de esta palabra. El Señor te renueva las lenguas. Algunos en sus hogares hablan las lenguas del Espíritu y a algunos se les renueva las lenguas y hablan lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo y habla misterios con Dios. Deja que Él te renueve. Levanta tus manos, habla las lenguas del Espíritu, alaba y glorifica a Dios. Oh, aleluya, bro, cabeza que. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, aleluya. Maravillosa es tu presencia, Espíritu Santo. Aleluya. Kei bro shekei kamai bro dekei. Ajá. Bro que bebe, aquel amante bebe. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoran tus siervos, te adora la iglesia. Aleluya. Apóstoles y profetas te adoramos. Pastores y maestros, exaltamos tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, oh, oh. Lo que va, que me debe, que amande, caballo. Espíritu Santo.
ministrados por la presencia de Dios aquí, disfrutando de este tiempo, de la revelación de la palabra, de directivas proféticas claras, palabras rectoras que nos trazan un camino, que nos acercan a nuestro destino profético. Gracias. Gracias. Cuéntenos cómo esta palabra los afecta a ustedes en sus casas, en sus hogares. Muchos luego a lo largo de la semana se comunican y nos cuentan cómo la palabra los afectó. Los bendecimos, los abrazamos desde aquí, desde el ministerio de MIR. Creo que tenemos un miércoles más todavía de este mes de noviembre, de tiempo de escudriñar juntos la palabra de Dios. Los bendecimos, los abrazamos desde aquí. Estamos aquí disfrutando de la presencia de Dios, así que los voy a despedir yo. El pastor me pide que los despida. Y despedimos a los hijos de MIR. Acá tienen domingo reunión, domingo a las 10 de la mañana, la primera reunión. Y luego, ustedes ya saben, las diferentes actividades de esta casa apostólica y profética. Los abrazo, los bendigo. El apóstol Fabián Di Palma se despide hasta el próximo miércoles. Seguimos adorando al Señor ahí con el Padre Nuestro en hebreo, en arameo. Así que disfrútalo por un momento mientras cerramos esta transmisión. Que el Señor les continúe bendiciendo.